Continuando con nuestra serie de videos sobre el uso del microcontrolador PIC16F877A y una serie de dispositivos de entrada y salida, en esta ocasión realizaremos un algoritmo de autenticación con clave para poder acceder al sistema y controlar un periférico de salida como es un LED. Es decir, que para poder encender o apagar un LED, el usuario debe ingresar al sistema mediante una clave. Si se ingresa la clave incorrecta, el sistema no lo dejará entrar. Para un mejor entendimiento de esta aplicación, vamos a hacer la respectiva explicación en un diagrama de flujo. El algoritmo inicia, se hace toda la estructura del programa y la declaración de variables con la plantilla que le he sugerido, se realizan la iniciación de puertos y librerías e ingresamos al ciclo while true. Recordemos que este ciclo while true hace que el ciclo se ejecute de forma indefinida. Primero daremos un mensaje de bienvenida y de una vez se solicita al usuario que ingrese la clave. Es importante que el usuario digite los 4 dígitos de la clave. A medida que el usuario pulse cualquier tecla, el sistema tiene un contador interno que va definiendo el número de dígitos que ha ingresado de la clave. Si no ha completado los 4 dígitos de la clave, el sistema no avanzará. Una vez completados los 4 dígitos de la clave, hace la pregunta: ¿la clave es correcta? Si la clave no es correcta, aparece un mensaje que dice clave incorrecta y lo devuelve al ciclo en donde se muestra el mensaje de bienvenida y la solicitud de clave de nuevo para que el usuario digite de nuevo la clave. Si los 4 dígitos que ingresó para la clave corresponden a la clave correcta, saldrá un mensaje que dice clave correcta y posteriormente saldrá un mensaje de control en donde le indicará al usuario que pulsando 1 enciende el LED, pulsando 2 apaga el LED y pulsando numeral saldrá del sistema. La primera condición que el algoritmo va a pedir es que si se ha pulsado numeral. ¿Por qué? Porque numeral es la tecla que va a permitir que continúe controlando el LED o salir del sistema. Entonces, si el usuario no ha pulsado nada, mire, no, seguirá pidiendo la tecla de control. Si el usuario pulsó numeral, o sea que quiere salir del sistema, saldrá un mensaje que dice que está saliendo del sistema y volverá al inicio del ciclo para pedir de nuevo la clave. Si el usuario pulsó la tecla 1, el LED enciende y vuelve al mensaje de control. Si el usuario pulsa el 2, apaga el LED y vuelve al mensaje de control. Si el usuario no pulsa nada, se queda en este ciclo hasta que ingrese alguna de estas 3 teclas: 1, 2 o numeral. Si el usuario pulsa cualquier otra tecla diferente, mire que no hay una condición que me verifique qué otra tecla ha pulsado, simplemente eso: o numeral, o 1 o 2. Es un ejemplo muy básico de autenticación. Obviamente se pueden hacer muchas mejoras, como por ejemplo codificar la clave, que no sea simplemente encender un LED, sino que sea ya el ingreso a un sistema más complejo, o tener muchas más condiciones en el menú de control. Partiendo de esta explicación, procederemos a realizar la respectiva codificación en lenguaje C. Como he venido sugiriendo, siempre se debe crear una carpeta en la cual grabemos todos los archivos correspondientes a esta aplicación. Aquí la tenemos. Y en dicha carpeta, como también he venido sugiriendo, tener una plantilla con la estructura básica del programa y una plantilla con el esquema básico en Proteus. Si yo abro la plantilla en C, observamos que tenemos la estructura básica del manejo que hicimos en un video anterior de el teclado y la LCD. Tenemos las rutinas de inicialización de ambos y tenemos un ejemplo muy básico. Vamos a borrar esto porque eso era el ejemplo anterior. Continuando con nuestra codificación, tenemos a este lado el diagrama de flujo y tenemos a este lado el código en C. El inicio del programa tiene la estructura del programa y la declaración de variables. Tiene todo esto, ya eso está explicado. Tiene la inicialización de puertos y librerías, que esta parte de acá ya está explicado. Tiene el ciclo while true. E iniciaremos con un mensaje de bienvenida y solicitud de la clave. Vamos a ubicarnos en la posición 1.1 y vamos a dar acá un mensaje de bienvenida. Entonces, bienvenidos. Y posteriormente nos ubicamos en la posición de la fila número 2, o sea, y igual a 2, y vamos a pedir el ingreso de la clave. Ahora el usuario debe pulsar 4 teclas correspondientes a la clave. En esta aplicación básica la clave la vamos a comparar acá en código. Para llevar la cuenta de cuántas teclas ha pulsado el usuario, pues debemos declarar una variable. Acá en la zona de declaración vamos a declarar una variable que va a ser una variable entera y la vamos a inicializar en 0. Mientras la variable x sea menor que 4,
vamos a estar solicitando que pulse las teclas. Por lo tanto, voy a hacer uso de una sentencia de lectura, que es kbd getC. Recordar que esto lo vimos en el video donde explicamos el funcionamiento del teclado. Ahora, recordar que si no se ha pulsado nada, la librería me arroja 0. Entonces debo preguntar si hay algo diferente de 0. Si hay algo diferente de 0, pues es porque se ha pulsado algo. Entonces, cada vez que se pulsa una tecla, debo leer qué tecla se pulsó. Para eso, y para hacer la comparación de la clave en una sección posterior, voy a guardar cada tecla pulsada en otras variables. Estas variables van a tener el nombre de clave 1, clave 2, clave 3 y clave 4. Entonces voy a declararlas acá. Y estas variables van a ser de tipo carácter, igual que la variable para leer la tecla. Entonces, clave 1, clave 2, clave 3 y clave 4, y las vamos a inicializar en 0. Entonces, en el primer intento, pues x vale 0. En el segundo intento, x vale 1. Entonces voy a guardar tecla en clave 2. En el tercer intento, x vale 2, y entonces vamos a guardar la tecla pulsada en clave 3. En el último intento, x vale 3, y vamos a guardar la tecla pulsada en clave 4. Vamos a hacer una impresión en la LC. Y cada vez que el usuario pulsa una tecla, vamos a imprimir el carácter asterisco. Y cada vez que el usuario pulsa una tecla, incrementamos la variable. Entonces, recordemos que x arranca en 0, y con esta sentencia estoy preguntando si x es menor que 4. Cada vez que pulso una tecla, el valor de tecla va a ser diferente a 0, porque va a tener el carácter de la tecla que pulsó. Ahora, la primera tecla pulsada, pues x vale 0 porque no se ha incrementado el valor de x, y vamos a guardar en la variable clave 1 el valor de tecla. E imprimimos en la posición siguiente a esta, quiere decir en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la posición 8 vamos a pedir un asterisco e incrementa x, ya x vale 1. ¿Sigue siendo menor que 4? Sí. Pide la siguiente tecla, se pulsa la siguiente tecla, ya x vale 1 y se va a guardar en clave 2. Se imprime el segundo asterisco y se incrementa x a 2. 2 menor que 4, sí. Se pide que se pulse otra tecla y se va a guardar en clave 3 y va a incrementar x. En la siguiente iteración, x vale 3 y por lo tanto la tecla pulsada se va a guardar en clave 4. Se imprime el siguiente asterisco y se incrementa x, ya x vale 4 y esta condición no se cumple y salimos del while. Es muy importante inicializar de nuevo la variable x para que cuando el ciclo vuelva a iniciar, x valga 0, como al inicio del programa. Esperamos un tiempo, puede ser un segundo, y nos ubicamos en la segunda fila del SI para hacer la respectiva comparación. ¿Cómo voy a comparar? Pues debo comparar si cada tecla pulsada de los 4 dígitos de la clave, que está guardada en clave 1, clave 2, clave 3, clave 4, corresponde con la clave correcta. Para eso voy a utilizar un condicional if, en donde voy a hacer 4 preguntas. Clave 1 es igual al primer carácter de la clave. Entonces vamos a suponer que la clave para este ejemplo es 1, 2, 3, 4. Pregunto de nuevo. Entonces venga, copio esto. Clave 2 es igual a 2. Pregunto. Clave 3 es igual a 3. Pregunto. Clave 4 es igual a 4. Entonces, en este ciclo, cada tecla pulsada de la clave se guarda en clave 1, clave 2, clave 3 y clave 4. Ahora debo preguntar si lo que está guardado en clave 1, clave 2, clave 3 y clave 4 corresponde con la clave correcta. Para este caso la clave correcta sería 1, 2, 3, 4. Entonces, para cambiar la clave, pues simplemente es modificar estos 4 caracteres. Obviamente, el ejemplo es básico, se puede hacer mucho más complejo. Por ejemplo, accediendo a una base de datos y extrayendo el valor de esa base de datos. Muy bien, entonces, si es correcto, pues voy a imprimir. Pues venga, copio esto. Voy a imprimir
clave correcta. Debo validar que estén los 16 caracteres de la segunda fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora, entonces, si no es correcto, voy a imprimir que la clave es incorrecta. Estos dos caracteres que sumé de más los quiero quitar acá. Espero un tiempo para que se vea clave incorrecta y procedo a limpiar la LCD. ¿Cómo limpio la LCD? Con la siguiente instrucción. Lo que acabo de realizar es lo siguiente: si la clave es correcta, sale un mensaje de clave correcta y continúa, y si la clave es incorrecta, sale un mensaje de clave incorrecta y vuelvo a solicitar las claves. Entonces, como acá el else es la última instrucción antes de que termine el while, y vuelve a iniciar. Ahora, cuando la clave es correcta, pues debo proseguir con mi codificación. Igual voy a esperar los 2 segundos para indicar que la clave es correcta. Limpio la LCD, me ubico en la posición 1.1 y voy a imprimir el mensaje de control. El mensaje de control dice que pulse 1 para encender el LED, que pulse 2 para apagar el LED y que pulse el numeral para salir. Y debo preguntar por la tecla pulsada. Y debo quedarme en este ciclo. Debo quedar en este ciclo mientras la tecla pulsada sea diferente al numeral. Para eso voy a hacerlo con un while que mientras tecla sea diferente al carácter numeral, que es en este ciclo. Si tecla es igual a numeral, debo limpiar pantalla, ubicarme en la posición 1.1, escribir el mensaje saliendo y esperar un tiempo. Entonces, si la clave es correcta, ingreso al sistema de control y me va a preguntar ahora qué tecla va a pulsar. Si la tecla pulsada es numeral, o sea, no entra a este ciclo, sino que de una vez limpia pantalla y escribe el mensaje saliendo, espera 2 segundos y vuelve a iniciar el ciclo, como se ve acá en el algoritmo. Ahora, mientras la tecla pulsada sea diferente al numeral, debo hacer las siguientes comparaciones. Ahora, si tecla es diferente de 0, pregunto, tecla es igual a 1. Si tecla es igual a 1, pues debo encender el LED. Es bit set y vamos a trabajar con un LED conectado en el puerto E, en el bit 0 del puerto E. Ahora pregunto, si tecla es igual a 2, pues debo apagarlo. Entonces con esto estamos cumpliendo todo el algoritmo. Compilo. Y no tengo ningún error. Ahora voy a proceder a realizar el respectivo esquema y simulación en Proteus. Entonces tenemos ya conectado el teclado, tenemos conectada la LCD. Lo que nos haría falta sería conectar el LED para hacer la prueba. Para eso vamos a utilizar una resistencia de 220 ohmios y vamos a utilizar un LED rojo.
el R2 baja conectado a tierra y conectado al R0. Cargamos nuestro programa, teclado, y realizamos la simulación. El mensaje de bienvenida pidiendo la clave, entonces vamos a ingresar una clave que no es correcta. Ya sabemos que la clave es 1234 para este ejemplo. Entonces, cada vez que imprime un carácter se muestra un asterisco, 4 claves, clave incorrecta, otra clave incorrecta, clave incorrecta. Ahora procederemos a ingresar la clave correcta. Clave correcta, aparece el mensaje de control, pulso 1, enciende el LED, pulso 2, apaga el LED, pulso 1, enciende el LED, pulso numeral, sale el mensaje saliendo, pero la última instrucción que hubo fue que encendiera el LED y volvió a la pantalla de inicio. Entonces, si digito una clave incorrecta, pues clave incorrecta, debo digitar la clave correcta. Y puedo apagar el LED. Entonces vemos cómo en el ejemplo que acabamos de mostrar, ingresamos a un sistema con una autenticación por clave a través de un teclado matricial y podemos controlar un periférico de salida como es simplemente un LED.